no nos imaginamos lo que está pasando ahora. Para nosotros que hemos vivido más y en los 60s, en los 50s, ¿verdad? Y se acuerdan de esos tiempos cuando nuestros padres ah, nos impusieron en nosotros el temor, respeto, ¿verdad? Yo nunca temía que mi papá me iba a matar, nomás que sabía que me iba a dar una buena paliza. Y yo temía la disciplina de mi papá, pero no, yo nunca pensaba que mi papá nos podía haber matado, no, sabía que nos quería y era la forma en cómo nos disciplinaba los padres en esos tiempos. Y ya entiendo por qué, porque miren, ahora ya somos muy ligeros en la disciplina y miren nuestros hijos cómo están. Es que la rebeldía en el corazón es algo que se tiene que sacar, hermanos. Y no quiero decir a golpes, pero a disciplinarlos. Y en la década de los 60, hermanos, era una década de antisistema. Ahí era la década de la antisistema. Y los jóvenes eran muy anti-impresariales o empresarios o en contra del negocio, antigubernamentales, antimilitares y antiescuela. Pero la institución que sufrió más el ataque, hermanos, y la más importante fue la familia en los 60s. Y no hemos visto, hermanos, lo que es el progreso violento de la destrucción de la familia como los pasados 3 años. Yo nunca había visto lo que ha pasado con esta presidencia, con estos políticos. Se ha destrozado, se ha desintegrado, se ha desgarrado la familia más rápido que en toda la historia de la humanidad. 3 años, hermanos. Y yo creo que, hermanos, nosotros vamos a volver a saber cómo adorar al Señor, cómo amar al Señor con gozo y lágrimas, verdaderamente expresando nuestro amor al Señor y agradecimiento. Va a ser bajo la lumbre de la persecución. Y cuando perdamos todo, ¿verdad? Y familia y todo, el Señor está refinando su iglesia. El Señor no se lleva una iglesia, hermanos, muy llena de sí mismo. Es una iglesia vacía, llena por el Espíritu Santo, vacía de sí mismo. Y por toda la historia vemos la iglesia cómo ha sufrido y cómo en ese sufrimiento, incluso cuando Pablo escribe regocijaos siempre, y vuelvo a decir regocijaos, dice, escribió esa epístola, hermanos, en una prisión, en un hoyo, y que es allí donde se regocija uno verdaderamente, en esos lugares, hermanos, oscuros, esos lugares donde no tenemos nada más que mirar para arriba al cielo. Y eso tiene que sufrir la iglesia y padecer la iglesia aquí en este país, y allí se va a ver quiénes son y quiénes no son, ¿verdad? Cristianos. Es muy fácil decir yo creo en Dios, pero se ve, ¿verdad? Porque el creer en Dios, pues la mayoría de gente te dice yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, sí, Jesucristo. No creerán que Él es Dios, el Hijo o la segunda persona de la Trinidad, pero dicen no, sí creemos. Incluso lamentablemente en la iglesia hay muchos así, ¿verdad? Y estamos ahora viendo como nunca la desintegración de la familia, hermanos. Una mujer agnóstica, radical, liberal y bruja, que se llama Annie Goodlett, es una de los muchos participantes que identificaron a los años 60, la década de los 60, los 60s, como la generación que destruyó la familia estadounidense. Ella escribe así lo que dijo ella. Es una liberal, es una agnóstica, es una feminista y es una bruja. Y ella escribió esto: tal vez no hubiéramos podido derribar el Estado, pero la familia estaba más cerca, pudimos tenerla en nuestras manos.
Y creíamos que la familia era la base del Estado, así como el Estado colectivo de mente. Realmente creíamos que la familia tenía que ser desgarrada para librar el amor. Así que el primer paso era liberarnos de nuestros padres. Liberarnos de nuestros padres. Los hippies, ¿verdad? Los greñudos andaban ya en contra del gobierno, en contra cualquier sistema, especialmente la iglesia y contra la familia, para librarse para el amor libre, ¿verdad? El amor libre que no es amor, es lujuria, que no es amor. Y dijo la verdad de ella, la base de un estado, de un país, de una sociedad es siempre la familia. Cuando la familia cae, la nación cae. Lo que estamos viendo ahora en esta nación, hermanos, es lo que ya está ocurriendo por un tiempo, la destrucción de la familia. Ya no hay familias en el sentido de que son unidos, es una unidad, ayudándose uno al otro y respeto a los padres y los hijos sumisos a sus padres. Ya no existe eso en estos días. Yo estoy agradecido que llegué a conocer lo que era vivir bajo un sistema de disciplina en mi casa, mi mamá, mi papá. Claro, nos fallaron en muchas maneras, pero ellos mantuvieron la familia unida siempre, el respeto. Cuando decía mi mamá, viene tu papá, vamos calmadito, calladitos. Ahora no les importa. Este estado que está bajo las manos de gente impía, manos impías, hermanos, no nos va a liberar el Señor atrás de la política. Así no nos libra el Señor, hermanos. Tenemos que restaurar la familia. Acuérdense, la base de una sociedad, de una nación, es la familia, siempre. Y esta nación está muy, hermanos, muy separada, muy en contra de uno al otro. No está unida esta nación. Dice la Escritura, cuando el Señor dijo que una casa que está dividida no va a permanecer, no puede permanecer. Y esta nación no está muy pronto está a su caída. Esta nación va a caer muy pronto. Y el interés de todos nuestros enemigos está ahorita en reforzar sus militares, sus fuerzas militares para atacar esta nación. Y se nos va a quitar todo el confort que conocíamos, estar acostumbrados a tener todo en mano, y la iglesia especialmente va a pasar por algo muy pesado para que ahí el Señor haga la distinción entre sus ovejas y los carneros. Ojalá, pues yo no sé si vamos a estar aquí para los que estamos ya más grandes de edad, avanzados. Lo primero de todo eso. Pero ya está correcta lo que estaba diciendo ella, porque la manera de destruir una nación es destruir la familia. Y la manera en que nuestros hijos destruyen la familia es desobedeciendo a sus padres. Así se destruye la familia, cuando nuestros hijos desobedecen a sus padres. Y porque casi la mayoría de casas hogares hoy en día carecen de un padre, de una estructura bíblica, las familias se están desintegrando, hermanos. Claro, puedo culpar a los hombres cobardes, ¿verdad?, que no se han comprometido, no se han portado como hombres en su casa, pero no siempre es así. No toda la culpa se la podemos echar al hombre. Sí, él es la cabeza, él es el que debe cuidar, pero también la mujer, la mamá. Y Dios tiene un plan, hermanos, para la familia, para preservar a la familia, para preservar una nación. Dios tiene un plan, y es la única manera que esta nación se vaya a levantar, que esta sociedad, hermanos, tenga un principio nuevo, bueno. Abra su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 20, y vamos a tratar con un solo versículo allí, hermanos, el
quinto mandamiento. El quinto mandamiento ahora. Es tan importante que me dedique este texto esta mañana, hermanos, y va a ser breve, no va a ser mucho, porque pues claro, le vamos a sacar lo que podemos sacar, lo que contiene el contexto, ¿verdad? Que el Señor le dio estas leyes a su pueblo para hacer una sociedad. Acuérdense, los sacó de Egipto, eran esclavos y estaban sumisos a los egipcios. Y ellos no tenían esa libertad, hermanos. Ellos hacían lo que pues hacían todos, ¿verdad? El Señor los rescató, su Salvador los trajo fuera de esa esclavitud y ahora los están caminando, ¿verdad? Primero les da instrucción, ¿cómo van a ser ellos? ¿Cómo van a prosperar en camino a la tierra prometida? Porque va a guardar la paz en esa sociedad, va a guardar lo que es importante, la orden, la estructura, que todos necesitamos ahora. Esos que promueven la anarquía, hermanos, promueven el caos, la desorden, que no haya ninguna regulación, ninguna ley, hagamos todo lo que queramos. Y eso, hermanos, es muy peligroso y es para donde vamos, porque no hay ley, cuando tú quitas los 10 mandamientos, hermanos, todo lo opuesto, todo lo que es lo opuesto de los 10 mandamientos aumenta. La idolatría al aire abierto, la idolatría, hermanos, el homicidio, la destrucción del hogar, el robo, la codicia, la mentira, todo eso, hermanos, empieza a crecer, a aumentar cuando tú quitas las leyes. En una película que vi, se llama El libro de Eli, The Book of Eli, que sale el popular actor que es cristiano, de color, ¿verdad? Negrito. Estaba viendo la película y vi el significado de eso, que querían, ¿verdad? Que nomás existía una Biblia, ya no había Biblias. Había venido un gran evento trágico y se murió la mayoría de la gente y los pocos que quedaban pues estaban tratando de volver a nacer, de reconstruir la sociedad, ¿verdad? Y pues no tenían ninguna ley cómo hacerlo. Así que había caos, hermanos, matanzas, violaciones, había todo, cosa pero horrible en esa película. Estás viendo un mundo sin orden, era un mundo sin orden. Todo lo que era antes ordenado había sido destruido, ¿verdad? Y tiene algo muy importante que decirnos esa película, hermanos. No les recomiendo que la vean, ¿verdad? Porque hay mucha violencia, pero en un pueblito estaba un hombre malo, un hombre maligno, que estaba buscando y mandaba a grupos de hombres a buscar la Biblia, porque no la podían encontrar. La mayoría no sabían leer, nomás él. Pero el propósito de este hombre era no hacer bien, sino controlar la muchedumbre. Quería controlarlos con la Biblia. Porque él sabía que la Biblia tenía poder, dice, ese libro tiene poder, porque le preguntaban, ¿por qué nomás ese libro hay tanto? Le traían libro tras libro y decían, no, quémenlos. Yo quiero ese libro. No les decía que era la Biblia, nomás ese libro me va a dar poder. Porque los desesperados y los necesitados se van a inclinar delante de mí cuando yo use ese libro. Y hay gente que usa la Biblia para controlar, ¿verdad? Pero este hombre era el único, negrito, ¿verdad? Washington, ¿cómo se llama su primer nombre? Denzel Washington. Era un hombre que él tenía una Biblia, solo él tenía la Biblia. Y él andaba vagando, pero iba para la occidental, para el west. Tenía un propósito que Dios le había puesto en llevar la Biblia a ese lugar, fuera de todo ese caos. Y pues este hombre estaba buscando y se dio cuenta que la tenía, ¿verdad? Y pues lo
lo amenazó, dame la Biblia, y finalmente a través de mucha violencia le quita la Biblia, ¿verdad? Le entrega la Biblia y luego le dispara una bala, le da un disparo y cae él ahí. Se lleva la Biblia este señor bien, ¿verdad? Contento, que ya tenía ya bien alegre, que llevaba la Biblia, que iba a controlar todos los pueblos que él iba a construir. Pues no se dio cuenta, hermanos, que este hombre, Denzel Washington, no murió, ¿verdad? Estoy diciendo una historia porque tiene mucho lo que relaciona a lo que voy a decir ahora. Y no murió, pudo caminar y finalmente llegó a su destinación. Y allí, hermanos, le preguntaron a él un lugar más limpio, más orden, más estructura. Le preguntaron, ¿tú tienes el libro? Dice, sí. Y muéstranoslo. Y allí le cortan y se van con el otro hombre, el hombre impío. Y están abriendo la Biblia porque tiene su candado y le está abriendo la Biblia un ingeniero. Finalmente lo abre y ¿qué crees? Está escrito en hebreo, para los ciegos. No tiene letras. Y pues pierde su mente este hombre, se vuelve loco allí, ¿verdad? Y termina esa parte en ese pueblo, hermanos. Todo el pueblo en caos. Cuando se dan cuenta que ese libro no lo van a poder conocer, no lo van a poder leer, no van a saber lo que dice. Se suelta el caos, se están matando, violando a las mujeres. Y luego ya cambia el escenario a donde está Denzel Washington acostado y se había memorizado todas las escrituras. Estaba ciego él. Y se memorizó todos los días, leía las escrituras, todos los días. Y pues le dijo, yo no tengo libro, pero tengo aquí. Y dijo, mira, agarra mucho papel, tráete mucho papel y tu lápiz. Y nomás escribe lo que te digo. En el principio Dios creó. Empezó y finalmente, al morir, se terminó la Biblia y la pusieron allí. Dicen, esto es lo que necesitamos para que siga una sociedad con estructura y con orden. Qué bonito retrato de lo que hace la Biblia, cómo unos la usan para el mal y unos la usan para el bien, ¿verdad? Y nuestra sociedad, hermanos, se ha deshecho de la Biblia y de los 10 mandamientos, especialmente en las escuelas. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo en nuestros hijos. Es algo muy, muy radical, hermanos. Algo muy serio lo que está sucediendo. Si en 3 años hemos visto lo que nunca nos imaginamos ver, ¿verdad? La confusión del género y todo eso, la homosexualidad allí, burlándose abiertamente, los hombres vistiéndose como mujeres y yendo a nuestras escuelas, instruyendo a nuestros hijos sobre esa perversidad. Y se les permite, nuestros maestros en las escuelas enseñándonos a nuestros hijos que no es malo que cambien de sexo. El Estado está proveyendo ya los fondos para que si tu hijo o tu hija cree que es hombre o mujer o no es lo que es, pueda tener una cirugía. Es cosas increíbles, hermanos. 3 años de la presidencia esta nueva, ya estaba todo preparado. Para eso desde los 60s. La mayoría de los anunciadores en las noticias, por eso las noticias, mucho cuidado con las noticias, la mayoría son puras mentiras. Todos esos en los 60s, que los hippies que estaban en contra del sistema, estaban contra la familia, si fueron a escuela y estudiaron a ser periodistas y anunciadores en las noticias, en la media, eso es lo que se enfocaron Peter Jennings y todos esos. Porque sabían que la manera de cambiar la mente de esta sociedad es a través de la media, el entretenimiento. Por eso para muchos jóvenes se les hace raro lo que decimos de la familia como era antes, ¿verdad? Se nos quedan viendo como, ¿de cuál planeta viniste tú? Porque ya los moldearon, ya los acondicionaron. Y no entienden cuando tú corriges a tus hijos, cuando los corriges, te miran como, estás loco mi mamá y mi papá. Y luego nuestras escuelas le enseñan a nuestros hijos, la mayoría, no todas, enseñan a nuestros hijos que desobedezcan a sus padres, que no confíen en sus padres, que sus padres son antiguos y tradicionales y no va a progresar esa criatura si sigue sometido a ese sistema
de sus padres. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es interesante, hermanos, el lugar en que Dios pone este mandamiento, hermanos, donde lo coloca. Es tan importante, hermanos. Tiene un gran significado que Dios colocó este quinto mandamiento en la segunda tabla de la ley. La primera tabla, acuérdense, Dios le dio a Moisés 2 tablas de la ley. Dios escribió su ley en 2 tablas, con el dedo de Dios, ¿verdad? Y la primera tabla contenía los 4 mandamientos en cómo nosotros debemos de responder a Dios, cómo debemos vivir para Dios, ¿verdad? Los primeros 4 mandamientos. La segunda tabla tenía, consistía de cómo poder nosotros responder a uno al otro. Y es imposible separarlos, aunque están separados, tienen su distinción. La primera parte se trata de Dios, la segunda parte se trata de los seres humanos, cómo debemos vivir con ellos. Pero sin la primera tabla no podemos vivir la segunda tabla. Si no hay amor para Dios, si no hay la adoración a Dios, si no hay una vida entregada a Dios, es imposible que amemos a nuestro prójimo. Es imposible. Cuando tú te deshaces de Dios, caos viene en tu vida, en tu familia, en tu hogar, y todo se empieza a desintegrar. La degradación del hogar, hermanos. El divorcio, la rebeldía de nuestros hijos, la falta de padres que carecen las casas, los hogares de sus padres, del hombre o de la mujer. Y cuando ya no tienen ese sistema bíblico, esa regulación bíblica, hermanos, lo que estamos viendo mucho más hoy que nunca, hermanos, es padres entregando a sus hijos muy pronto, a una edad muy, muy pequeña, a otros que los cuiden, las guarderías. Y claro, yo entiendo, porque el padre no está allí para proveer para la familia, la mujer tiene que trabajar. O la mujer se dejó engañar por la ideología feminista, que la cocina y los hijos y el hogar era un sistema de encarcelamiento. Y pues muchas mujeres dicen, yo quiero ser libre y descuidan el hogar porque quieren ser libres supuestamente, y nunca son libres porque fueron hechas para ellas. El instinto de una mujer es cuidar. Es cuidar. Eso se ve en todo, en todo, hermano. En la vida se ve la mujer cuando trata de abandonar su llamado como le dio Dios, se llena de amarguras, de orgullo y en verdad esa persona nunca es feliz. Vive una vida de miseria. Aparentan que no, pero sí vive una vida de miseria. Y el enemigo ataca primeramente al padre. ¿Tiene qué? A la cabeza. Y cuando tumba la cabeza, va por los demás. Así que lo que Dios nos dice aquí, el plan para restaurar una sociedad, el plan para preservar a la familia, es que la caridad tiene que empezar en el hogar. La caridad tiene que empezar en el hogar. Este es el primer mandamiento de la segunda tabla. Para antes que podamos nosotros evitar y preservar la humanidad contra la sexualidad inmoral, los homicidios, los falsos testimonios, la codicia y todo eso, hermanos, es necesario que la caridad empiece en el hogar. Lo que estamos viendo ahora, hermanos, lo que estamos viendo, ¿verdad? Somos muy pronto para inculpar, empezó en la casa. La desintegración empezó en la casa, no la sociedad en general, sino en el hogar empezó todo eso. Si cuando Dios nos dio la ley, hermanos, y cuando se trata de uno al otro, cómo tratemos con uno al otro, amarás a tu prójimo como te amas tú, ¿verdad?
Primero dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y la segunda es como la primera, dice, amarás a tu prójimo. ¿Ves? No puedes separar eso. Un hogar sin Dios, hermano, es un hogar que pronto se está desintegrando, se está deshaciendo. Y cuando uno mira la sociedad, hermanos, muy pronto somos para culpar a los de la izquierda, ¿verdad? A los liberales, pero hermanos, la culpa yace en el hogar. Ese es el producto de un hogar, ese es el producto, el fruto de lo que ha sucedido en estos años pasados en la familia. En la familia. En los primeros 4 mandamientos nos enseñan a amar a Dios, mientras los últimos 6 nos enseñan a amar a nuestro prójimo. ¿Por qué prójimo? Porque la primera autoridad, la primera personas que una persona, un niño conoce son sus padres, ¿verdad? Cuando nace, pronto le ponen al niño a la mamá con ella, y cuando ya sale del hospital, o sea en su hogar, tienen el bebé en su hogar, sus padres son los primeros, siempre. Y allí van a aprender ellos, cuando esos padres están sometidos a Dios, van a aprender cómo es, qué es amar a Dios y qué es amar a nuestro prójimo, ¿verdad? La caridad, la compasión, el deseo de ayudar a otros, lo que quiere decir caridad. El amor para otros, la compasión, el deseo de ayudar a otros. Empieza en el hogar, cuando una madre y el padre se dedican a su familia. Sus hijos aprenden de que así se dedica uno a servir a la humanidad. Porque es un amor sacrificial, los padres, ¿verdad? Ahora eso ya no existe, ¿verdad? Los niños se la pasan casi todo el día sin sus padres. El amor para Dios tiene que ser primero, hermanos. No podemos amarnos unos a los otros si no amamos a Dios. Juan habla de eso en su primera epístola. Y si no respetamos a Dios, hermanos, nunca vamos a respetar a otros. ¿Sí me entienden a dónde voy? ¿Por qué nuestros hijos nos malrespetan? Porque no tienen a Dios. Y tan lindos que se ven, tan, ¿verdad?, simpáticos y tan, ay, qué bonitos, ¿verdad? Qué bonita criatura, hermanos. Ese niño, esa niña, hermanos, no solo nació en pecado, crece odiando a Dios, sin Dios. Y no creas que va a tener el cielo cuando esté grande, se va a ir al infierno si no se arrepiente. Pero muchos nos convencemos, no, yo sé por fe que todos mis hijos, mis nietos van a venir con el Señor. ¿Quién te dijo que tú dices quién vive o quién no vive? Nomás trátalo de traerlos aquí. Ustedes saben los que han quizás traer a sus nietos, a sus hijos que no quieren venir a la iglesia. Es que es un diablo. Es una diablita. Ya ven que lo malo no quiere nada, las tinieblas no quieren nada con la luz. Me gusta como dijo este hombre cristiano, John Lennox, acerca del Dawkins, el gran, no sé cómo dicen en inglés, physicist, que dijo, la creencia de un Dios, dice, viene del hombre que le tiene miedo a las tinieblas. La razón por qué los hombres creen en Dios es porque le tienen miedo a las tinieblas, y lo dice John Lennox. La razón por qué los ateos no creen en Dios es porque tienen miedo a la luz. Y por eso nuestros hijos no quieren venir a la iglesia porque están perdidos, más perdidos que el perdido chico ya no me acuerdo de dónde. Hermanos, según Juan Calvino, él dice, la primera base de la justicia es la adoración de Dios. La base, el fundamento, el cimiento de la justicia es la adoración de Dios. Cuando esto, hermanos, es derribado,
Todas las demás partes, hermanos, de la justicia, como un edificio, se empieza a caer en pedazos. Se empieza a destrozar. Y es lo que estamos viendo. Quitaron al Señor de las escuelas, los 10 mandamientos. Antes, hermanos, en 1960 hubo una ley que establecieron que todas las escuelas tenían que tener los 10 mandamientos. Los quitaron y ahora miren nomás lo que está pasando. No hay regulación. Cada quien hace lo que le parece bien en sus ojos, ¿verdad? Es como esa película, homicidios, violaciones, rebeldía, ¿verdad? Odio, todo eso está sucediendo porque hemos quitado las leyes, la ley de Dios. Incluso ahora los antinomianistas, ¿verdad? Cristianos antinomianistas, unos que están contra la ley, ¿verdad? Que dicen no estamos bajo la ley. Claro, no estamos bajo la ley, pero la ley es la ley de Dios, ¿verdad? La ley nos enseña como cristianos cómo vivir para Dios. No nos ganamos el cielo, no merecemos el cielo por obedecer la ley, sino que ahora que somos salvos por la gracia de Dios, nos deleitamos en la ley. Sabemos cómo honrar y glorificar a Dios. Hay que no tener otros dioses, ¿verdad? Hay que no ser una imagen, hay que no ser esto y esto y esto, ¿verdad? Hay regulaciones para vivir bien, en orden y ser un pueblo feliz y en paz. Pero en iglesias incluso hay gente así, que van y se ponen tatuajes y dicen, soy libre en Cristo, sí, pero no eres libre para contaminar el templo del Espíritu Santo. Es el cuerpo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Se respeta. Pero lo que dijo Juan Calvino, que la base de la justicia, hermanos, es la adoración de Dios. Y miren, es importante, hermanos, porque aquí empieza el Señor a enseñarnos cómo tratemos unos con los otros, how to treat one another. Y el Señor siempre empieza con la familia. He begins with a family. Amando a nuestro prójimo empieza en el hogar. Me acuerdo un jovencito que siempre nos peleamos, cuando era jovencito yo, casi cada semana nos agarramos golpes, todos ya sabían que nos íbamos a agarrar. Más que era un chavalito muy bully, ¿verdad? Esos bully, y estábamos jugando canicas o trompos, me aventaba, me empujaba y entonces nos agarrábamos ahí. O mi papá una vez me dijo, mira, me está gritando, estaba profanando a mi papá, echándole muchas profanidades a mi papá, y me dijo, agárreselo, mijo, y me crucé la calle y nos agarramos. Y sí, no tenía mis cintas amarradas y cuando le aventé una patada me saltó el zapato para arriba y el muchacho volteó así y lo agarré como unos. ¡Ay, se fue el hombro! Pero hermanos, en esos tiempos, hermanos, unos sabíamos, porque todo lo que nos decía nuestro papá lo hacíamos, ¿verdad? Lo obedecíamos, si no lo haces, ahí viene la cuarta. ¿Sabes qué es la cuarta? Ándale. El cinto, la manguera, mi papá hace unas mangueras esas gruesas, y la cortaba, yo se la tiraba cuando hacía el trabajo, salía y la odiaba, la tenía mucho miedo a esa cuarta, y la aventaba lejos, y luego al otro día ahí estaba. Pues que era manguera, mi papá la seguía cortando una y cortando otra. Y yo pues no sabía de niño, decía, ¿dónde sale esa cuarta? Y le tenía más miedo pasar y no la miraba, me asustaba con la cuarta nomás ahí. Tiene vida. Está demoniada esa cuarta. Pero nos sirvió eso. Yo nunca odié a mi padre por eso. Sí, claro, me asustaba mucho, pero lo necesitaba yo, hermanos. Pero Dios empieza con la familia, hermanos. Y la razón por qué le digo a este jovencito bully que empezaba a pelear es que él no tenía papá. Y su mamá se la pasaba en las cantinas toda la semana. Siempre estaba solo él y el otro hermano. Y mi mamá los invitaba a comer. Sucios. Y así que no se la sabía llevar con nadie. No sabía cómo vivir con otro ser humano. Más que pelear, quitarles, robar, amenazando. No tenía padre en su casa. Su mamá iba de cantina a cantina trabajando en las cantinas, tenía diversos padres, los hijos cada uno tenía diferente papá, no tenían hogar,
regulaciones en la casa, no había orden, y así es como se conducían, se comportaban con otros, hacia otros. Es lo que estamos viendo ahora, hermanos. Dice Agustín, y no es Agustín Lara, ¿ok? San Agustín dice, si uno falla de honrar a sus padres, ¿no crees que va a honrar a otros? No. Y por eso hoy en día, hermanos, se han dado cuenta ustedes que los jóvenes, los niños, mal respetan a cualquier persona adulta, a sus maestros. Las cosas que ahora suceden dentro de la clase, hermanos. Los chavalos ahora escupen a los maestros, les tiran los libros, un desastre, no puede ser nada la maestra o el maestro. Tienen las manos atadas. ¿Y quién cree que, hermanos, hizo todo esto? Claro, el enemigo, el Estado. Porque la forma de cómo destruir el Estado o derribar el Estado, que estaba establecido en las leyes antes, ¿verdad? En orden, en los principios bíblicos, era primeramente, como les dije, esta mujer liberal, feminista, bruja, porque escribió un libro como la brujería, cómo tener lo que quieres, escribió. Y es una mujer muy popular, la leen muchos. Era primeramente destruir la familia para poder tomar y derribar el Estado. Es lo que ha pasado, ha derribado el Estado en el sentido ahora lo está gobernando una bola de gente imbécil. Así que la relación entre padre y hijos es la relación principal para el principio de cualquier sociedad humana, hermanos. Es interesante que hoy en día todo eso se está decayendo. Dios intentó que cada familia, hermanos, que la familia sea la primera hospital, la primera escuela, el primer gobierno y la primera iglesia. Es la familia. Vuelvo a repetir. Dios intentó y intenta que la familia sea nuestra primera hospital, nuestra primera escuela, nuestro primer gobierno, nuestra primera iglesia. Ahí empieza. Si no respetamos la autoridad en el hogar, hermanos, no vamos a respetar la autoridad en ningún otro lugar. Ningún otro lugar. La caridad tiene que empezar en el hogar. Incluso es muy lamentable, pero es algo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Muchos cristianos están poniendo su fe en el escenario político. Claro, tenemos, gracias a Dios, el derecho de poder votar, ¿verdad? Y por candidatos que pensamos que son, pero para el gran beneficio de la sociedad, no lo hacemos porque son perfectos, ¿verdad? Porque no vamos a ir al candidato perfecto, pero el que va a promover el bienestar de la sociedad. Yo no voy a votar por alguien que promueve el aborto. Ese es lo primero. Una persona que promueve el aborto o está en el lado de la aborción, esa persona, hermanos, es instrumento de Satanás. Es lo primero que veo. No importa lo demás que digan, pues nos van a traer más ayuda del gobierno. ¿Qué? ¿Por qué queremos ayuda del gobierno? Tenemos mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo. Claro, para los que están deshabilitados, ¿va? Gente que tiene necesidad en difíciles circunstancias, sí, eso está bien. Pero ya todos quieren estar bajo la ayuda del gobierno. Pero hermanos, llega la edad que yo ya en 6 meses me puedo sacar mi seguro, ¿verdad? Pero ¿qué seguridad tiene el seguro? Nada. Mi seguridad está en el Señor. Claro, eso me va a ayudar, ¿verdad? Pues, pero mi seguridad viene del Señor, la provisión de Dios. Pero es importante, hermanos, que aquí dice algo muy importante y quiero que anoten mentalmente.
Dice, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense, sabemos que el hombre es la cabeza del hogar, tiene una responsabilidad única, ¿verdad? De encaminar a la familia las cosas, darle una buena dirección a la familia en el camino de la justicia, ¿verdad? Y cuidar, proveer, todo eso. Pero la madre no tiene menos honor que eso, tiene igual honor que el padre. Eso nunca olviden. Aquí no hay prejuicios contra la mujer. El Señor pone los mismos, al padre y a la madre en el mismo nivel, con distintos roles, distintos llamados. Pero no pierde ya su lugar, ya no es porque es madre y le gusta la cocina, es menos que el hombre, no. No, hermanos. Pero la sociedad, las feministas y la media social y toda la media mentirosa nos dice que eso es algo malo, algo que uno tiene que evitar. Que la mujer es libre, que no tiene que estar amarrada en una cocina o con los hijos. Los hijos son una molestia, un impedimento a tu éxito y a tu carrera y todo eso. No, hermanos, los niños son bendición de Dios. Ya no somos pacientes, ¿no? Ya no somos pacientes para cuidar a los niños, porque estamos muy preocupados con nuestra ¿qué? Propias cosas, ¿no es cierto? Que aún cristianos, hermanos, sabemos que es nuestro deber de estar siempre detrás de nuestros hijos, especialmente tan pequeños, ¿va? ¿Y qué hacemos? Nos estorban y les decimos, prenda la televisión, tenga, ahí está el remote para que juegue a sus juegos. Y sabemos que hay cosas malas ahí. Pero el problema es el egoísmo, el autoenfoque, egocentrísimo. Mi vida, mi confort, mis cumplimientos, mis éxitos, mis afecciones, ¿verdad? Y sufren nuestros hijos. Qué mentira del diablo, ¿verdad? Cuando dice, pues tienes que pensar en ti, ¿verdad? Dicen. Te dice, ¿y tú qué? ¿A poco te vas a pasar todo el día con los niños? ¿Y tú qué? ¿Verdad? Tú también mereces algo. ¿Sé cuántos años tengo oyendo eso, hermanos? 43 años de matrimonio. Satanás es un mentiroso. Cállate la boca, diablo, serpiente asquerosa. Oh, no, pues, ¿y tú qué? Vete, chama. Solo. Mentiroso. Allá me voy a chama y voy a estar solo. No, voy a estar los osos ahí. Ahí hay muchos osos. Les gustan los chicharrones, soy mexicano. La palabra honrar, hermanos, es una palabra muy interesante en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es la palabra kaved. Y esa palabra, hermanos, significa, se usaba solamente y se usa en el Antiguo Testamento cuando se habla de la gloria, de la majestad de Dios. Y lo que quiere decir es el peso. Kaved es peso. Y lo que está diciendo el Señor aquí, honra a tu padre, a tu madre, da peso, gloria. Peso quiere decir significado. No trates a tus padres ligeramente, lo que está diciendo, como cosa ligera. Es peso, weightiness, es lo que quiere decir. Debe de uno como hijo, y aún voy a decirles ahorita, no, estos nomás son para los niñitos, son para los adolescentes, son para los adultos jóvenes y para los adultos maduros. Okay. Y va a doler, hermanos. Y quizás ya no va a venir a usted a esta iglesia, se va a enojar conmigo, pero es la verdad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, y Dios perdona, ok, Dios perdona. Dios es misericordioso cuando uno se da cuenta del mal que hizo. Entregamos a nuestros padres a un asilio, nos deshacemos de nuestros padres cuando ya son muy latosos, ¿verdad? Quizás tienen Alzheimer's o demencia o algo así, y no queremos batallar con nuestros padres, los entregamos a alguien más. Eso no es honrar a tu padre, a tu madre. Porque ya no es un peso de importancia, sino un peso de, ¿qué? De lata. Nuestros padres estuvieron con nosotros, no todos, ¿verdad? Algunos de ustedes carecieron padre o tuvieron una vida muy difícil. Claro, Dios sabe todo eso, pero hermanos, eso no te justifica de no honrar a tu padre y tu madre. ¿Se acuerdan al rey Saúl? El rey Saúl, que
acuérdense, intentó matar a David y buscó constantemente matar a David, y cada vez que David tiene una oportunidad de vengarse y matarlo, ¿qué es lo que hizo él? Detuvo su mano, David. Respetó al rey Saúl por su posición, su llamado, aunque estaba buscando destruirlo. Y claro, nuestros padres no fueron perfectos, y quizás tu padre te falló y nunca lo vistes, o tu madre abandonó el hogar. No sé lo que tú has pasado, pero todo eso no justifica no honrar a tu madre, a tu padre y a tu madre. Porque Dios aquí nos da una excepción. No dice, bueno, excepto en estas ocasiones, no dice. Es una palabra muy interesante. Así que cuando uno honra a sus padres, hermanos, es darle peso a la posición que Dios les ha dado a ellos, importancia. Es darles reconocimiento, porque ellos merecen ese reconocimiento por la autoridad que Dios les ha dado a nuestros padres, hermanos. Dios les dio esa autoridad. Cuando tú tienes hijos, Dios te dio esa autoridad de criar a tus hijos. No es al revés, hermano. Uno de los problemas de ahora que muchos tienen hijos muy rebeldes, muy ¿cómo dice esa palabra? Que rezongan. Y son muy rebeldes, que no pueden, es porque enfocaron mucho sus vidas y idolatrizaron a sus hijos, más que a Dios. Y en vez que los padres tengan la autoridad que Dios les dio, ¿quién cree que tiene la autoridad? Los hijos. Y es el problema de muchas de ustedes, hermanas, que le dieron mucho lugar a los niños, mucha autoridad, les dieron mucho lugar alto a sus hijos. Desde chiquitos empiezan a mandar, ¿no los ha visto? Empiezan a mandar, a dar orden a los niños. Y ahí está la mamá, sí, no, es que el niño está llorando, déjelo llorar. A lo mejor Dios lo va a hacer cantante y necesita los pulmones que estén desarrollados, ¿verdad? Ignórelo. No, y vamos, le damos, ¿qué quieres? Ahí están en el Walmart. Una vez mi hijo me hizo eso. Mi hijo nomás me hizo una sola vez. Estamos en el Walmart y empezó a tirar ¿cómo le dicen? Berrinche. Así, quería un juguete. Y le dice, no. Nomás lo agarré, me miraron toda la gente, lo llevé así. Tare. Lo saqué, lo llevé a la ven y le di unas buenas nalgadas. ¿Sí puede decir nalgadas, verdad? Que una vez me reprendieron. Le di unas buenas y ya vino para atrás. Y jamás me hizo eso. Una sola vez, no, te voy a pegar. Que dije que te voy a pegar. Ya te dije que te voy a pegar. Ay, te dije que te voy a pegar. Pues el niño está, pues, tu palabra no tiene nada de autoridad. Y pobrecitas mis hermanitas en Cristo, las que tienen hijos, ¿verdad? Creen que ser santo es no tocar a sus hijos. Es que yo soy una hermana piadosa y yo no golpeo a mis hijos. Eso no es golpe. Agarra la vara y dale una buena. Porque por eso Dios les dio poco más acá atrás. Dales una buena paliza. No para matarlos, no. Pero si vean cómo ya nos quitaron esa autoridad. Ahora, si nuestros hijos se quejan con la maestra que tú le pegaste, te pueden arrestar y culpar de qué? Abuso. Claro, hay control, hay limitaciones, hay que hacerlo con amor. ¿Ves, hermano o hermana? El honrar a tus padres es darle respeto, estima, valor. Y apreciar a nuestros padres y nuestras madres como regalos de Dios. Mi mamá y mi papá son regalos. Claro, aquí no hay niños chiquitos, pero ustedes todos tenemos o teníamos padres, ¿verdad? Mi mamá y mi papá ya están con el Señor. ¿Qué es lo contrario del honor? La deshonra. La deshonra.
el mal respetar a nuestros padres. Si nuestros padres, hermanos, tienen peso de autoridad en el lugar que Dios los puso, así que no se deben de tratar ligeramente. Y es un pecado muy común ahora, hermanos. Yo veo a los hijos rezongar a sus padres, y mi hijo también me ha rezongado ya de grande. Dice, es que cree él que ya, porque tiene su edad, 30 y tantos años, que ya me puede rezongar, y yo le dejo saber que no. ¿Y sabe cómo le hago? Él sí me da una buena, si él pudiera, ¿verdad? Yo ya no puedo, especialmente que estoy, pero solo le hago así, ¿qué? Y luego camino como ancianito, ¿qué? Y me mira, le da lástima. Dice, Dad, I'm sorry. Hay que saber cómo manipular la situación, ¿verdad? Sí, claro que sí. Una revista, hermanos, para los adolescentes, dice esto en su página principal, decía esto, para niñas. ¿Odias a tus padres? Una pregunta. Y luego responde la misma revista, dice, pues ¿quién no? Es algo común. ¿Qué no? ¿Quién no lo hace? Y luego dice, ofrece el consejo, cómo hacerle con estos detestables, dice detestables a los padres, detestables. ¿Sabes que la Biblia, gracias a Dios que no estamos en el Antiguo Testamento, muestra lo repulsivo, las escrituras de un hijo desobedeciendo a sus padres? Miren conmigo, hermanos, Levítico capítulo 20, miren lo que Dios les dijo que hicieran con un hijo rebelde. Un hijo rebelde. Levítico 20, es cosa seria, hermanos, porque acuérdense, la rebeldía en el hogar, que resulta en qué? Rebeldía con el prójimo, y rebeldía con el prójimo en gran número resulta en la desintegración de la sociedad, y por eso trata con esto seriamente. En Levítico capítulo 20, versículo 9 dice así. Dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, se fijan, dice hombre, y está hablando de no más los niños, de todos, adultos, que tienen todavía a su papá y su mamá. De cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, y su sangre será sobre él. Fíjense. Los mataban. Era digno de muerte. Es lo que hacían antes, hermanos. Y miren otro texto, Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21 dice, es algo muy serio, hermanos, es algo bien, que claro, ahora ya no nos pide las escrituras que hagamos eso, ¿verdad? Pero en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18, porque esta gente se está formando en una nación, era una nación que necesitaba su estructura, acuérdense. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 dice así, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre. ¿Se veían que los dos tienen la autoridad? Y habiéndolo castigado no les obedeciere después de unas buenas nalgaditas, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Cuántos tienen ustedes borrachos y glotones en la casa? Miren, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ven, son cosas. No tuviéramos ningún hijo ahora, ¿verdad? Puros viejitos andaban por ahí caminando. ¿Sabías que la desobediencia a los padres, esto va a ser rápido, es lo que caracteriza a los últimos días, los tiempos peligrosos? ¿Sí? El Nuevo Testamento nos dice, cuando hay desobediencia a los padres, y está aumentando, hermanos, es lo que significa esto en Romanos capítulo 1, es que Dios ha entregado la nación
a su pecado. Todo lo que estamos viendo ahora, este país ya está juzgado, hermanos, está entregado a su pecado, a una mente depravada. Y parte de lo que dice ahí que se llenará habrá toda injusticia, dice una de ellas es desobediencia a los padres. Es lo que estamos viendo ahora. Y Pablo le dice a Timoteo, hermano, yo se los digo para que no se van a cansar ustedes. En 2 Timoteo capítulo 3 dice Pablo esto a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿se fijan? Desobedientes a los padres. Ingratos, impíos. Es lo que estamos viendo, hermano. Estamos en los últimos días. No digo porque siempre ha habido esto, ha existido, pero ahora más que nunca, hermanos, ahora lo estamos viendo como algo muy normal, muy común en todo el mundo, especialmente aquí en los Estados Unidos, en lugares como Arabia y todos esos lugares, pues allá sí los matan. Aquí no. Es tan importante que una de las cosas que nos advierte las Escrituras en Proverbios, hermanos, es que oigamos la instrucción de nuestros padres y nuestras madres. Claro, cuando nos enseñan principios bíblicos, no se les pierde el respeto, uno nomás no les obedece en lo malo, porque la Escritura dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo, ¿verdad? Pero está hablando a un pueblo cristiano, a un pueblo de Dios, ¿verdad? Y a veces tenemos padres que no creen en Dios, ¿verdad? No creen en Dios y están revolcándose en la suciedad de la cultura. Y los hijos no deben de perder el respeto, pero recuérdense quién es primero: Jesucristo. Él dice: el que ama más a madre, padre que a mí, hijo o hija más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Entonces viene el Señor primero, y a veces tenemos que desobedecer a nuestros padres porque tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad? Primero. Pero no se les pierde el respeto, se honran, se reconocen como nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá, ¿verdad? Y hay cristianos que le enseñan a los jóvenes que desobedezcan a sus padres. No dejes que tu mamá, tu papá te tengan así. Ay, disfruta la vida, mija, o mi hijo, tienes que salir. Esa persona se está yendo en contra de lo que Dios estableció para el hogar. Mucho cuidado. Es el diablo, la portavoz del diablo. No, tú sométete a tus padres, aún de grande, especialmente si vives con ellos, respétalos. Si te dicen no vayas a la iglesia, claro, decir: madre, te amo, papá, te amo, pero yo obedezco a Dios, ¿verdad? Pero los respeta la forma en como lo dice. Pero hermanos, en Proverbios capítulo 6, versículo 20, dice el Señor: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Se fijan cómo los dos son responsables en la instrucción y la crianza de sus hijos? El padre le da el mandamiento, él es el que manda, ¿verdad? Y la madre es la que da las enseñanzas. Claro, los dos se dan. Levítico 19, nomás lo veo los textos porque vamos a terminar. Levítico 19:3 dice que cada uno de ustedes respete a su madre y a su padre. Dice primero madre y su padre. Y si no, miren, hermanos, esta es la promesa. Este es el único mandamiento, dice Pablo, que viene con una promesa. Este es el único mandamiento que vino con una promesa. De todos los mandamientos, este es el único que dice: para que se alarguen tus días, ¿verdad?, en la tierra que te ha dado. Es muy interesante porque no quiere decir que yo voy a vivir a los 100 años porque he obedecido a mis padres, o porque no viví a los 60 años quiere decir que yo desobedecí a mis padres. No está hablando de eso. Está hablando de plenitud de bendición en la vida, lo que está hablando.
Una vida abundante de bendición de Dios. Cuando uno se somete a sus padres, los honra, Dios te bendice. Yo he visto a jóvenes y jovencitas que ya salen al mundo, hermanos, y no les va muy bien porque deshonran a sus padres. No les va bien. Y no les va a ir bien hasta que obedezcan a Dios. Es una promesa de Dios y la implicación es muy clara. Si no honras a tu padre y a tu madre, no tendrás abundancia de bendiciones de Dios. Cuando sus hijos honran a su papá y a su mamá, hermanos, Dios los bendice, Dios les abre puertas, Dios les prospera en su vida y vive una vida bonita, no perfecta, sin dolores y todo, pero Dios bendice al hijo o a la hija que obedece a sus padres. Yo cuando me salvó el Señor, lo primero que hice, hermanos, fui a mi mamá y le pedí perdón, me arrodillé yo con lágrimas. Mi mamá, mi hijo, no me hiciste nada. ¿Cómo no? Yo me acuerdo cuando le arrojé un vaso de agua en la cara a mi mamá. Y le gritaba profanidades a mi mamá. Pero mi mamá, el amor de la madre, ve cómo es. Mi hijo, no tienes que, no me hiciste nada malo, tú nunca. Mamá, perdóname. Pues ya sabía yo. Fui mi papá y mi papá era muy severo, ¿verdad? Mi papá estaba allí con su cara y con sus cejotas grandotas. Y me miró, sí, ¿qué quieres? Papá, perdóname. ¿Por qué te voy a perdonar? Pues papá, todo lo que te desobedecí no te hice caso. Y papá, tú nunca no me hiciste caso. Pues claro, con la cuarta, ¿quién no va a obedecer? Y lo dije, sí, sí, de veras, me presioné y me fui corriendo. Pero fui rápidamente a disculparme, pedirle perdón a mis padres, hermanos. Si tú eres cristiano y estás deshonrando a tus padres, es necesario, es importante que te arrepientas. No hay justificación por ello. Si tu mamá está en un asilo, ¿verdad? Dice, ve, visítela, dice, mamá, perdóname. O a tu papá.